Estamos muy contentos de que están todos con bien aquí. Después de haber pasado nieve y todo eso, ya se está derritiendo y estamos bien contentos de estar aquí. Ustedes pueden ver en sus boletines que tienen ahí espacio para escribir cuál es el tema del día de hoy. Y también queremos entonces mencionarles a los visitantes que le damos la bienvenida y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Como dijo el hermano Arnoldo, ya después los mencionaremos después del servicio. El día de hoy el tema se titula que tu sí sea sí y tu no sea no. Así de fácil. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ahora, si por ahí tienen a alguien, ¿verdad?, que no hace eso, ahí déle un codito para que diga, pon atención, ¿verdad? Y el otro va a decir, no, están hablando de ti. Entonces es bien importante ver lo que es este mensaje. Es corto, es sencillo, pero es algo que definitivamente tenemos que aplicar a todos los días. Todo depende tal vez de la manera en que ustedes fueron criados en sus familias, o fueron criados en su cultura, o fueron criados en su país. Tal vez algunos tenderán más a utilizar eso de te lo prometo, te lo juro y cosas así, y otras personas tal vez no tendrán para nada ese uso. Pero vamos a ver el día de hoy acerca de eso en Mateo capítulo 5. Entonces, si pueden pasar conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 es el pasaje que vamos a estudiar. Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37. Entonces acuérdense, el mensaje es que tu sí sea sí y tu no sea no. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Si se fijan tal vez en los hermanos que tienen las Biblias, que tienen las palabras de Jesús en rojo, aquí es así, Jesús está aquí hablando. Acuérdense que lo que es Mateo 5, 6 y 7 se considera como el Sermón del Monte. Entonces por esos 3 capítulos están llenos de letritas rojas para aquellos que tengan esa distinción en sus Biblias. Entonces Mateo capítulo 5, empezando del versículo 33, dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, que tu sí signifique sí y tu no signifique no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, si ya te vas a juramentos, a promesas, por algo será. Entonces, antes, ¿verdad? Como vemos en el versículo 33, muy importante distinguir esto. En el versículo 33, si se fijan, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué dice ahí? Tus juramentos. Ahora, aquí como punto número 1, tenemos 3 puntos el día de hoy, pero como punto número 1 yo le puse así: antes Dios mandó a su pueblo a jurar por su nombre. Es que era a los antiguos. Cuando dice Jesús a los antiguos, se está refiriendo a todo el pueblo israelita, vean, que es parte del Antiguo Testamento. Entonces, antes Dios mandó a su pueblo, fíjense qué interesante, a jurar por su nombre. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6. Vamos para allá. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir para allá. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 13. El versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y luego, ¿qué dice ahí? Y por su nombre jurarás. ¿Se fijan? Entonces a los antiguos se les había dicho eso. Sí, y no nada más que juraran y que cumplieran con sus juramentos, sino que dice, por su nombre jurarás. Ahora, la otra cita que es muy parecida es Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 20. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. A él seguirás. Y luego, ¿qué dice? Y por su nombre jurarás.
Ahora, no sé si se fijan en algo, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué Dios mandó jurar por su nombre? Porque ya después acá Jesús dice, pero ya no, ¿verdad? No vas a jurar por nada. Ahora, entonces quiero explicarles. Ya, antes, todos los pueblos, ya, todos los pueblos del mundo juraban por sus dioses. Es decir, juraban por quienes ellos servían y por quienes ellos adoraban. Entonces, uno puede ver, ¿verdad?, en el contexto de lo que acabamos de leer, ahí en Deuteronomio 6:13 leímos el 13, pero fíjense lo que dice el 14. Deuteronomio 6:14, después de que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y luego que dice el versículo 14: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Sí se fijan? Entonces, para que vean el contexto. Y luego también del capítulo 10. Del capítulo 10, el versículo 20 y 21. Dice así. Dice: a Jehová tu Dios temerás y él solo servirás y él solo seguirás y por su nombre jurarás. Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, vean, antes, vean, todos los pueblos juraban por el nombre de sus dioses, es decir, por aquellos a quienes ellos servían y adoraban. Vean, es como hoy que unas personas que dicen: ay, pues mira, te juro por la Virgencita. Ahora, ¿por qué sacan eso? Porque están jurando ¿por quién? Por a quién le oran o por quién dependen. ¿Sí? Entonces así todos los pueblos juraban por el nombre de quien estaba, por decirlo así, por arriba de ellos, por lo que ellos decían, por aquellos a quien ellos se identificaban. Yo juro, vea, por el Dios fulanito, yo juro por el Dios manganito. Entonces esa era la costumbre de todos los pueblos alrededor de Israel. Acuérdense, al principio Israel estaba ahí en Egipto, pero ya después que lo sacó y todo eso, ellos estaban alrededor de un montón o más bien alrededor de ellos había un montón de pueblos, y cada uno estaba jurando por sus dioses falsos. Entonces, Dios no quería que ellos se pusieran a jurar por sus dioses, por los dioses falsos. O sea, que agarraran esa costumbre de agarrar. No, ¿por qué? Porque supone que yo soy tu Dios, no ellos. Entonces, si vas a jurar por mi nombre. No van a estar jurando por el nombre de ellos, porque al hacer eso te estás identificando como que entonces ellos son el rol, ellos están tomando mi rol, que viene siendo quién es tu Dios, a quién sirves. Ay, no sé si fijaron en algo, pero esas citas que vimos en Deuteronomio son entonces las que Jesús usó cuando fue tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Y que entonces ya le dijo: no, pues inclínate a mí, ¿verdad? Y yo te voy a dar todo esto. Dice, el que dijo que no, ¿verdad? Dice, solamente a Dios servirás y solamente a Él adorarás. Él está citando estas citas de Deuteronomio. Entonces, como les digo, el día de hoy las personas juran, ¿verdad?, por alguien, ¿verdad?, a quien ellos le ofrecen alabanza o adoración o le oran. Entonces, la costumbre de todos los pueblos era jurar por sus dioses. Entonces, Dios no quería que su pueblo jurara por otros dioses, sino que hasta en su juramento quedara bien claro a quién servían y a quién adoraban, que quedara bien claro. Ahora Jesús, vea, como les digo, citó estos versículos, la primera parte, vea, cuando fue tentado por el diablo. Ahora, pero, ¿qué dice Levítico 19:12? Entonces vamos a ir para Levítico. Está Génesis, Éxodo y luego está Levítico. Levítico, vamos a irnos para Levítico. Ahí en sus Biblias. Levítico capítulo 19, versículo 12. Una vez que entonces Jesús, Dios en el Antiguo Testamento les mandó que juraran por su nombre, había algo bien claro que no debían de hacer. Levítico 19, 12. Levítico 19, 12. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Sí se fijan? No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, cuando uno ve lo que se refiere ahí en los 10 mandamientos, en Éxodo, vamos a ir un poquito para atrás, después, antes de Levítico está Éxodo. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 7, fíjense lo que está ahí. Éxodo 27. Éxodo 27, acuérdense que Éxodo 20 viene siendo, ahí está la lista de los 10 mandamientos. Entonces en Éxodo 20, el versículo 7,
hablando del tercer mandamiento, fíjense lo que dice, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces está en el contexto de usarlo en vano. El día de hoy tal vez uno diría, bueno, la manera en que uno lo toma en vano es el hecho de que cuando uno hace una expresión, uno utiliza el nombre de Dios como una expresión que no significa nada. Entonces, no, pero en aquel entonces, en el contexto en el cual dice esto en el versículo 7, se está refiriendo en el contexto ese, porque entonces las personas siempre para cualquier arreglo y todo eso juraban por el nombre de su Dios. Entonces, obviamente, en el caso de Israel, Dios les dijo, ustedes van a jurar por mi nombre. Pero ¿qué pasa? De repente estaban tomando el nombre de Dios en vano, jurando por su nombre, pero para decir mentiras. Entonces, por eso él dice bien claramente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como ya vimos en Levítico 19:12, que estaba pasando eso. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, volviendo otra vez para acá, dice como el punto número 1 es, antes Dios mandó a su pueblo a jurar por su nombre. Entonces, por eso Jesús está ahí diciendo en Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, pero ¿qué pasa? Él de repente hace la media vuelta y dice, ahora no juren, no se pongan a jurar. Ahora, entonces, el punto número 2 es, pero como ahora se llega a jurar, ¿para qué? Para decir mentiras. Mejor no jures. Entonces, ¿qué pasa? La cosa es de que el juramento en aquel entonces, pues era pues para que entonces que se viera la verdad y todo eso, pero ya las personas utilizan el juramento, pero para mentir, para decir mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Estarían nombrando el nombre de Dios en vano. Enseguida. Entonces dice, ¿saben qué? Ya no juren. Entonces, como les digo aquí, vea el punto número 2, ya como ahora se jura para decir mentiras, mejor no jures. Ya, ni mucho menos metas a Dios en tus mentiras, como lamentablemente hasta los falsos profetas hacen, ¿no? Ya, yo no sé cuántos de ustedes se han topado, pero yo sí me he topado con ellos, de personas ya que se dicen cristianas, que dicen ser profetas, y llegan a decir, que tú esto y que tú aquello, Dios me dijo que a ti te iba a pasar esto, ¿verdad? Dios me dijo, ¿verdad? Que esto, Dios me dijo que te dijera, ¿verdad? Que te mandara y tú hicieras esto y aquello y todo eso. Ponen a Dios como mentiroso. Uno dice, ¿cómo es posible? O sea, si tú quieres andar diciendo mentiras, pues allá tú, pero ¿por qué pones a Dios en medio de tus mentiras? Y a mí me han dicho, hermanos, así en mi cara, mentirotas, personas, ¿verdad? Que se creen profetas de Dios y que según esto lo que está siendo revelado en su cabeza es de Dios y que Dios está diciendo esto a mí. Entonces, yo me quedo pensando, ¿dónde está el temor de Dios? Digo, bueno, ya que uno del mundo, ¿verdad? Diga que Dios esto y que Dios aquello, bueno, pues ese está ignorante. Pero ya una persona que ha leído la Biblia, que la ha estudiado y todo eso, y todavía le anda diciendo mentiras a otra persona con tal de manipularla, con tal de engañarla, con tal de sacarle dinero, con tal de algo, y dice, o sea, Dios me dijo esto, que tú hicieras esto, y Dios me dijo esto, y que tú has hecho esto, que tú vas a hacer esto, a ti te va a pasar esto, y cosas así, parecen brujos. Pero ¿qué pasa? Entonces están peor que los brujos. ¿Por qué? Porque entonces los brujos tal vez lo dirán por una brujería o algo así, pero ellos en el nombre de Dios están diciendo esa mentirota. Entonces, como ya vimos, Dios no va a tomar por inocente al que toma el nombre de Dios en vano. Entonces, si lo utiliza para engañar, todavía peor. Entonces, muy importante, cómo entonces ya Dios el día de hoy no quiere que juremos por nada. Entonces, vamos a ver otra vez Mateo 5, 33 al 36. 33 al 36 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y fíjense cómo la media vuelta, el giro de 180 grados, versículo 34. Pero yo os digo, ¿quién es ese yo? Es Jesús, ¿verdad? Pero yo os digo, no juréis, ¿qué dice ahí? En ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Entonces, que quede bien clave, no vas a jurar ahora de adelante por ninguna manera. Y es que es cierto, no es cierto que las personas el día de hoy hacen eso. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿verdad? Y que estaba en la escuela, en la primaria, secundaria y todo eso. Y así los niños, ¿verdad? Te lo juro, por mi abuelita. Así decían, ¿verdad? Y yo creo que la abuelita decía, ay, pues, o sea,
Y ya se dice, ¿no? O sea, que mi abuelita se me muera. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado historias donde de repente alguien dijo así y se le murió. Y ay, pues ya sentían como que, ay, yo lo que hice, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hacen? Para que la otra persona le crea la mentirota que está diciendo. Entonces, y dicen así. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, en la primaria y todo eso en México, era cuando yo más escuchaba eso, ese tipo de cosas. Y a veces hacían trampa, ¿verdad? Porque ya no tenían abuelita. Y decían, pues, buscaban un pariente que ya estaba muerto, ¿no? Y ya decían, juraban por fulanito y que se me muera mi mamá, y todo así, ¿verdad? Entonces, muy importante, vean cómo Dios dice, Jesús dice, pero ahora, vean, pero yo digo, ¿qué autoridad tiene Jesús, verdad? Porque Él es deidad, Él es Dios. Pues en el Antiguo se enseñó así, pero yo digo, ahora, no van a jurar. Acuérdense, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros seguimos a Jesús, ¿verdad? Entonces ahora Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para ser Señor de todos nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros creamos eso, ¿verdad? Nosotros somos seguidores de Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que nos dice, ¿verdad?, qué hacer, y por eso nosotros nos llamamos cristianos. Es por eso que al final de Mateo capítulo 28 dice, ¿verdad?, que dice que bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego que dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que dice, que os he mandado, o sea, que Jesús ha mandado. Entonces es bien importante, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento estaba la enseñanza de que uno no tiene que andar engañando a su prójimo, andar prometiendo, jurando de manera mala. Una cita bien cortita, aquí ya la tengo escrita, es Eclesiastés 5.5. Eclesiastés 5.5. Ahí entre las páginas blancas de su Biblia. O sea, si están blanquitas porque esas casi no las ojean. Entonces, Eclesiastés 5.5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, es muy importante, mejor es que no prometas. Eso yo le he mencionado mucho a los padres de familia cuando hemos estado en esos temas de cómo ser un buen padre. Y decimos, usted no ande prometiendo cosas a su hijo, porque de repente le anda prometiendo cosas que de repente le va a quedar, ¿qué? Le va a quedar mal. Porque tal vez si usted tenga todas las intenciones de hacérselo, ¿verdad?, esa promesa, cumplir esa promesa, pero hay tantas cosas en la vida que rodean el clima, la situación, el trabajo, lo que sea, los deberes, que de repente le pueden truncar a usted esa promesa. Entonces no la haga. Simplemente hágale el bien que le quiere hacer bien, sin tener que andar prometiendo nada. Así le hacemos nosotros y nos ha servido. Simplemente, me acuerdo hasta cuando una vez fuimos, ustedes ya saben, ¿verdad?, cuando la única vez que fuimos como familia allá a Disney World, y fuimos, pero nosotros no le dijimos, niños, acuérdense, ¿saben qué vamos a hacer? Los vamos a llevar a Disney World, y todo, y así, ¿verdad? Y no hicimos nada de eso, porque decimos, ¿y qué pasa si algo malo pasa? ¿Y qué pasa si en el camino, la carretera de aquí hasta allá, se nos puncha la llanta, ¿verdad? De repente algo pasa, un accidente, ¿verdad? Y es negativo yo, ¿verdad? Pero la cosa es de que ni hasta cosas así, ¿verdad?, que hasta dinero se había metido y todo eso. O sea, no hay necesidad de andarlos emocionando y de repente quebrantarles la promesa, y de repente ellos salen dolidos. Y es cierto, a ver, ¿cuántos de aquí son hijos? ¿Cuántos de ustedes, sus papás les prometieron cosas y no cumplieron? No levanten la mano. No levanten la mano, pero entonces, ¿qué pasa? Por eso aquí dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque es cierto o no es cierto que de repente los hijos se quedan dolidos y de repente se le hace un raíz de amargura, un rencor, y se les queda. Mi papá me dijo, me prometió y no cumplió, y me prometió esto y esto y esto, y no me lo van a creer, hermanos, pero ya están viejotes, ya están casados o casadas, ya tienen su propia familia y todavía están pensando, mi mamá no me cumplió esto, y así. Entonces, ¿saben qué? Mejor no se comprometan. Entonces lo que les iba a decir es que fuimos hasta allá, y hasta que no estuvimos ahí a la puerta de ese lugar de diversión, les dijimos, miren, y ahí se dieron el gusto y todo eso.
Pero porque sí, o sea, decíamos, ¿por qué es cierto o no es cierto que de repente hasta uno puede decir, sí, vamos a ir a X restaurante, y de repente está cerrado? Entonces, pero si usted no dijo nada, no hubo daño. Pero, no está. Hermanos, yo conozco personas que sí, hasta han viajado y han dado dinero y toda la cosa para un viaje y todo, y cuando van al lugar que decidieron, temporada cerrada. O si no era de temporada de estar cerrado, es que están en reconstrucción, o es que están... Entonces por eso es bien importante. Entonces, como dice Eclesiastés, acuérdense de esa cita, Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, como que uno puede hacer el bien el que uno quiere hacer, pero simplemente sin prometer, sino simplemente hasta que está ahí. Entonces, acuérdate, en el Antiguo Testamento se enseñó a jurar por su nombre, por las razones que ya dijimos, que ya se mencionan. Pero ahora en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús nos manda a no jurar, ni por nadie, ni por nada. Acuérdense de lo que dice el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Obviamente él no estaba hablando de los que se pintan el cabello, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sino el hecho de que, mira, te lo juro, ¿verdad? Que mañana que mi cabello se me haga blanco, ¿verdad? Y pues no, pues usted no puede de repente decidir que su cabello se siga igual. Y de repente amanece más blanco y ándale, ¿y ahora qué? Entonces la cosa es eso, de que como no jurar por nada, ni por nadie, nada. Ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora bien, antes de pasar al punto número 3, que viene siendo lo que es el versículo 37, tal vez alguno de ustedes diga, o se pregunte, ¿y qué debo hacer cuando el gobierno me pide que jure? Ya, para testificar que digo la verdad, para un procedimiento legal, ¿verdad? Por papeles y todo eso. Ustedes saben, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, yo imagino que todos, no sé, claro, excepto tal vez los más pequeños, que han tenido que jurar delante de un juez o una corte o un procedimiento legal, ¿verdad? A ver, levanta tu mano derecha, ¿verdad? Y jura, ¿verdad? Y ahora es un procedimiento que hacen legal. Entonces, la pregunta es correcta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es, ¡qué buena pregunta! No, aquí sí hay una respuesta en la Biblia. Entonces, cuando está usted en un proceso en la cual el que está en autoridad de usted, le está pidiendo el juramento, y me acuerdo cuando una vez a mí me pasó que a veces en procedimientos legales que uno hace, y me acuerdo que una vez yo iba a testificar de algo, y entonces dijo el juez, levanto la mano derecha, y yo le hice así. Y me dice el juez, la otra derecha, me equivoqué de mano. Entonces, qué cosas, qué quisquillosos, hasta la mano tiene que ser la derecha, es que soy zurdo. Pero hasta eso, o si no, ¿verdad? Como hasta los presidentes o otros que ponen la Biblia, ¿no? Ponen la Biblia y ponen eso a mí creo que no me ha tocado, eso de poner la mano en la Biblia, pero que ahí siempre nada más dicen, pon la mano derecha en alto, ¿verdad? Y esto, ¿no? Entonces, te dicen, juras que vas a decir la verdad y toda la verdad y todo eso. Entonces, Hebreos 6:16 lo explica. Cuando estamos hablando de procesos de autoridad y todo eso, Hebreos 6:16 simplemente ahí menciona un principio humano, general. Independientemente del contexto, está hablando de un principio general que se aplica a cualquier autoridad. Hebreos, vamos a ir para allá. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Hebreos 6:16. Hebreos está antes de Santiago. Entonces, Hebreos 6:16. Entonces, estamos haciendo la pregunta de que, bueno, o sea, si Dios no quiere que juremos, Jesús no quiere que juremos, entonces, ¿qué pasa cuando uno está enfrente de la autoridad y nos piden que juremos? Entonces, Hebreos 6:16, ahí lo tienen, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y lo que dice después, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, ¿qué dice ahí? Para confirmación. Entonces, se fijan, esto simplemente es un principio legal. O sea, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Obviamente el contexto está después hablando de otra cosa, pero él agarra este principio genérico y lo mete aquí, el apóstol, ¿verdad?, que escribió Hebreos,
para entonces aplicarlo a lo que él quiere enseñar. Entonces, si se fijan cómo dice, y para ellos, hablando de quiénes, de los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Sabían que ustedes, por ejemplo, que hasta Jesús lo pusieron bajo juramento a Jesús cuando estaba enfrente de las autoridades? Eso lo podemos ver vamos a ver dónde está, en Mateo 26. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 63 y 64. Mateo 26, 63 y 64. Entonces aquí Jesús está hablando, cuando dice que no juréis y todo eso, está hablando a la manera como las personas lo hacen en la calle. Pero entonces no está hablando en cuanto a cuando uno está enfrente de una autoridad. Mateo 26, 63 y 64. ¿Qué dice ahí? Dice, mas Jesús callaba. Acuérdense que él estaba ante el concilio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además, todavía le agregó, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿por qué digo que esto está bajo juramento? ¿Qué fue lo que le dijo el sumo sacerdote? Te conjuro por el Dios viviente. Entonces, en aquellos tiempos no estaban diciendo, a ver, levanta la mano derecha y todo eso. No, él simplemente le decía, estás bajo juramento. Ahora todo lo que digas se va a utilizar en tu contra, de lo que tú testificas. Entonces, el te conjuro era ya obligando a la otra persona, ya estaba bajo juramento. Entonces aquí yo le puse una de las definiciones de conjurar, es ligar o poner bajo juramento a alguien, es decir, tomar juramento de alguien. Entonces cuando dice te conjuro, entonces ya Jesús estaba bajo juramento. Lo que dijera, entonces tenía que decir la verdad. Entonces él dijo la verdad y hasta le agregó más, entonces para decirle, sí, verdad, lo que era correcto, lo que él había escuchado de él. Entonces ahora vamos a ir al punto número 3. Al punto número 3, acuérdense, en el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo a jurar por su nombre. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de todos los pueblos, a jurar por el nombre de sus dioses. Entonces obviamente Dios no quería que juraran por los nombres de los dioses ajenos, sino entonces por su nombre, para que se identificaran a quién honraban, a quién adoraban, a quién servían. En el Nuevo Testamento Jesús dice, no juren en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho el juramento como algo nada más para engañar a las personas. ¿Verdad? Sí, te lo prometo. ¿verdad? Y hasta se besan así los dedos o quién sabe qué, hacen cositas. ¿verdad? Y hasta se ponen una cruz y tantas cosas, ¿verdad? Prácticas para que la otra persona le crea. Oye, yo digo, ya con eso yo ya dudo de la persona. Sí, ya cuando hacen eso yo ya dudo. No por nada, Jesús también aquí lo dice. Entonces vamos a ir. Entonces el punto número 3 es que tú sí sea sí y tú no sea no. Así de fácil. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 36, pero eso sí no quiero que se malentienda. No está diciendo entonces, porque uno siempre ve, yo me acuerdo que cuando yo era niño yo decía, bueno, el decir algo es como tal verdad. Si digo que lo prometo, está algo así, ¿verdad? Y si digo que lo juro, ay, así. Entonces, Dios no está diciendo que entonces nuestra palabra siempre sea así, porque ya no juramos, ya no prometemos, sino más bien que nuestro sí sea tan veraz que no necesitas ni prometer ni jurar, sino que sea tan veraz como un juramento. Y que cuando dices no, sea tan veraz como un juramento. O sea, así, simplemente que no eches mentiras, que seas una persona de verdad, que seas una persona honrada, que no seas una persona que anda engañando y queriendo mentirle a la gente. Entonces ese es el punto, ¿eh? Entonces sí quiero decir que decimos que nada más si sí sea sí, tú no sea no, no significa que entonces no importa ver que si digo verdad o no verdad porque ya no voy a jurar, no, sino que toma tu sí como si fuera un juramento, toma tu no como si fuera un juramento, es decir, es en serio, si dices que no, es no, y si dices que sí, es sí. Entonces Mateo capítulo 5, versículo 36 y 37 que dicen, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y luego versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, que tu sí signifique sí y tu no signifique no. Porque lo que es más de esto, de mal procede.
Ahora, yo esto lo tenía muy dentro de mí desde que era chico. Entonces yo después me di cuenta que había muchas personas que como que no nada más a mí, sino que como que mis hermanos y todo eso, como que se quedaban pensando, ay, ¿por qué hablan así? O ¿por qué no son tan confianzudos en sus palabras y todo eso? Cuando de repente nos pedían, ay, vas a poder hacer esto, aquello y todo eso. Y entonces uno decía, bueno, si puedo, voy, ¿verdad? O de esto, aquello. O sea, no decía uno un sí o un no, porque uno sabía. O sea, desde chico, desde cuando yo sabía, hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a allá. Ahora yo puedo decir, mi intención es hacerlo, pero pueden pasar muchas cosas. Igualmente, por ejemplo, cuando hasta vamos de viaje, me acuerdo que aún aquí en Silver Spring, de repente un hermano americano me decía, van a ir a México y de esta fecha, y quién sabe qué y todo eso. Y nosotros decíamos, bueno, eso es lo que tenemos planeado. No, pero ¿cómo? O sea, entonces ¿van a ir o no van a ir? Entonces yo decía, bueno, es que sí, o sea, los planes que uno tiene, ¿verdad? Uno no puede determinar y decir, sí, van a pasar. Sino como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que también le dice ahí o Santiago, que como, no, pues o sea, más bien debería decir, si Dios quiere, ¿verdad? Y vivimos, haremos esto o aquello. O sea, simplemente hay muchas cosas que no sabemos. O sea, eso sí, mi intención es hacer esto o hacer aquello, pero no sé qué va a pasar. Entonces es como cuando llegamos aquí a Silver Spring por primera vez y me decían, ¿y cuántos años van a estar aquí? Nos decían, pues no sé. Y ahorita si me preguntan otra vez, ¿y cuántos años van a estar aquí? Pues no sé. Entonces, porque simplemente no sabemos. Eso ya, hay tantas cosas, ¿verdad?, que depende ya de Dios. La razón por la que estamos aquí es porque si nosotros creímos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, que Dios nos estaba llamando a este lugar. Entonces, por ejemplo, ya si Dios de repente pone en mi corazón bastante el ir a otro lugar, no sé, como Hawái o Suiza ¿es cierto? Entonces ya iremos para allá, pero no, simplemente es algo que uno se deja mover por lo que Dios diga, entonces no por lo que uno quiera. Entonces es bien importante, como dice, que vuestro hablar sea sí. Cuando digan sí, significa sí, y cuando digan no, significa no. Porque, ¿qué dice ahí? Porque lo que es más de esto, es decir, cuando ya te pones a prometer y ya te pones a jurar, de mal procede, por algo será. ¿Será que ya las personas te saben que eres muy mentirosa? Que la única manera que te creen es si prometes o juras. Entonces, no hay necesidad de andar haciendo eso. Entonces, que seamos personas de verdad, o como dicen unos, personas de palabra, ¿verdad? Así se dice. Esta es una persona de palabra. Entonces, muy importante. Entonces, hablando de esto, acuérdense, afuera de las autoridades que te piden jurar, no hay absolutamente ninguna necesidad de jurar. Bueno, las autoridades te lo piden, como ya vimos en Hebreos 6:16, pero aparte de eso, no hay absolutamente ninguna necesidad de jurar. Normalmente el que jura en la calle una mentira está cubriendo, ¿verdad? Y por eso dice lo que dice en Mateo 5:37, ¿verdad? Que tú sí sea sí, tú no sea no. Ya vamos a terminar con una sola cita más. Santiago 5:12, ahí lo dice de una manera cortita. Santiago 5:12 y terminamos. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago 5:12. Pero sobre todo, ahí lo tienen, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué dice ahí? Para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Debemos ser personas de verdad. ¿Por qué? Porque Jesús, que dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué era la segunda cualidad? Yo soy el camino, la verdad. Entonces nosotros servimos a un Dios de verdad. Entonces nosotros debemos ser igualmente de la verdad. Y como les digo, lamentablemente hay muchas personas que ni siquiera tienen temor de Dios, que hasta utilizan el nombre de Dios para mentir a las personas, para engañar a las personas, para quitarles dinero, para hacer todo tipo de maldades, de manipularlos. Entonces, lamentablemente el mundo está tan mal que hasta ese tipo de cosas se practican en unas iglesias, que ponen a Dios, como Dios me dijo esto y que te dijera esto y aquello y todo eso. No.
Nosotros por eso cuando ustedes ven cómo predicamos aquí, es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la autoridad, nosotros no. Entonces es muy importante, ¿verdad? Si ustedes vean, tal vez hacían eso de sí andar jurando y toda la cosa, ya sabemos, vean, nuestro Señor Jesucristo dice, no juréis, vean, por ninguna manera, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces hay una persona aquí, vea, que dice, pues ya entiendo yo que Jesús es el Señor, pero todavía no es mi Señor en el sentido de que yo todavía no he entregado mi vida a Él. Entonces yo quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Entonces el día de hoy, vea, usted puede decidir hacer eso. Usted puede arrepentirse de sus pecados. Usted puede creer, vea, que Jesús es el Hijo de Dios, vea, que Él murió por sus pecados y resucitó para justificarlo a usted. Y luego puede entonces bautizarse, vea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vea, confesando su fe en Jesús. Entonces para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias y pues Dios los bendiga.